bienvenidos a su programa Afirmados en su Palabra, bajo la conducción de nuestro hermano Albert Rodríguez y su servidor Giovanni Verástegui. Nosotros, ¿quiénes somos? Somos de la Iglesia Amistad Reformada de Tampico, bajo el pastorado del doctor Roberto Perales. Nos da gusto que puedan acompañarnos hoy en este proyecto que inicia. Compártenos un poco sobre esta iniciativa, sobre este proyecto que Dios ha puesto en tu corazón. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes y damos gracias a Dios de que tenemos esta oportunidad de iniciar este proyecto. Y pues bien, como bien dijo nuestro hermano Gio, este proyecto se llama Afirmados en su Palabra. Este proyecto nació como una idea hace 2 años que Dios ha puesto en mi corazón y lo hemos puesto en oración delante de Dios. Pero apenas se ha establecido de una forma más tangible hace como un mes y lo consulté con nuestro pastor y a él le pareció bien y nos dio su bendición y aprobación. Y gracias a Dios por eso. Entonces, ¿de qué va Afirmados en su Palabra? Pues sencillamente es un programa en el cual estaremos dando estudios bíblicos para beneficio de todo el pueblo de Dios y para su edificación. Ese es nuestro propósito. Igual podemos estar mencionando ciertos temas teológicos. Sin embargo, nuestra intención y nuestro propósito es que todo sea sobre la base de la palabra de Dios, que Dios dice en su palabra acerca de ciertos temas como la salvación, como la gracia, como el pecado, entre otras cosas. Igual podemos compartir ciertos temas de actualidad, pero todo bajo la luz de la palabra. Y bueno, no sabemos ahorita ciencia cierta cuánto durará nuestra primera temporada, pero esperamos en Dios que Él nos respalde, Él nos sustente y Él nos conceda su gracia para compartir esta serie de estudios y mensajes. Más que nada que podamos propagar el Evangelio de Cristo a través de estos estudios. Eso es lo más importante para nosotros como cristianos, porque no solamente se trata de tener las cosas en la cabeza, sino también en el corazón. Bueno, necesitamos mucho de su gracia para esto, así que les pedimos de favor que oren por este proyecto y oren por nosotros para sacarlo adelante, con el favor de nuestro Dios. Muchas gracias, Albert, por compartirnos ese deseo que Dios ha puesto en tu corazón. Ahora, para continuar, vamos a orar para que sea Dios que nos dirija a lo largo de este proyecto. Padre Santo, soberano Dios, estamos ante ti dándote gracias, Padre, por la vida y la salud. Dándote gracias por todas las bendiciones que has dado a nosotros, Padre, inmerecedores de ella. Pero en tu perfecta voluntad y en tu perfecta bondad nos has llenado de tanto amor, Señor, por medio de tu Hijo Cristo Jesús. Padre, venimos ante ti pidiéndote perdón de nuestros pecados, porque somos pecadores delante de ti. Límpianos, Padre, día a día de nuestra maldad. Límpianos, Padre, por la obra redentora de Cristo Jesús en nuestras vidas. Señor, ahora te pedimos, Padre, que sea tu bendición sobre este proyecto, que sea tu mano, Padre, que provea, que sea de bendición a todos aquellos que escucharán esta palabra, que sea para la edificación, Padre, de tu iglesia y que seas tú quien hable a través de tu siervo, Señor. Permite que todo esto sea, sobre todo, mi Dios, para la gloria de tu nombre y para que tu evangelio crezca y todos puedan escucharlo y tú puedas salvar a aquellos que han de venir, mi Señor. Gracias te damos, mi Señor, y en tus manos nos ponemos. Gracias, bendito Señor. Amén. Amén. Bueno, Albert, ¿qué tema vamos a compartir hoy? El día de hoy, con el favor de nuestro Dios, estaremos realizando una serie de estudios acerca de las 5 solas de la Reforma Protestante. Ok, me parece excelente. Así que tú, que nos escuchas, por favor, no le cambies, quédate con nosotros. Esto es Afirmados en su Palabra. Querido oyente, entonces continuamos.
Albert, has mencionado que vamos a ver sobre las 5 solas. Sin embargo, hace 2 años estas palabras jamás las había escuchado en mi vida. ¿Qué nos puedes decir a esas personas que desconocemos este tema? ¿Qué son las 5 solas? Las 5 solas son un término relacionado con 5 convicciones bíblicas que se resumen en los tiempos de la Reforma Protestante. Puede decirse que son 5 distintivos escritos en latín: sola Escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus y soli Deo gloria. En español serían traducidos como solamente la Escritura, solamente la fe, solamente la gracia, solamente en Cristo y solo a Dios la gloria. Entonces, Albert, ¿cómo es que estas convicciones han surgido a lo largo de la historia? ¿Es esto bíblico? Claro que sí, pero para ello es necesario que tú y yo establezcamos el contexto histórico para comprender cabalmente por qué es importante que tú y yo mantengamos estas 5 solas como parte de nuestras convicciones bíblicas. Prácticamente lo que vamos a hacer es un tour por todo lo que es por la historia de la iglesia. ¿Sí? Empecemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47. Si me podrías apoyar esa lectura, Gio, por favor. Claro que sí, Albert. La palabra de Dios dice así: Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, y vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Muchas gracias. Pues bien, en el contexto de ese pasaje podemos recordar que ese día fue Pentecostés y Pedro recibió la investidura del Espíritu Santo junto con los demás apóstoles para abrir el reino de Dios a través de la predicación del Evangelio. Ahí se dio a conocer el Evangelio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Y ahí dio comienzo a la apertura de la iglesia, al nacimiento de la iglesia de Cristo. Y en ese día se añadieron 3000 almas, según el texto lo dice. Y es importante porque ellos estaban en comunión, siendo enseñados en la doctrina de los apóstoles. Y la doctrina de los apóstoles es la piedra fundamental del Evangelio, que es Cristo Jesús. Entonces la iglesia comenzó a afirmarse en su Evangelio. Y todo ha ido bien en ese tiempo en el que la iglesia estaba prosperando en lo espiritual, estaba prosperando en términos del reino de Dios. Sin embargo, en los siguientes siglos, la iglesia cristiana ha padecido lo que es la persecución. De hecho, está registrado desde el año 68 después de Cristo hasta 325 después de Cristo, alrededor de 10 persecuciones. Y ahí surge un fenómeno muy curioso, que cuanto más la iglesia era perseguida, más prosperaba, más crecía en lo espiritual, más crecía el reino de Dios, más crecía la obediencia en la gran comisión que Cristo nos ha dado de predicar el Evangelio. De hecho, ahí es donde surge esa frase, Gio, de que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Entonces, hasta ahorita, en estos tiempos que estás hablando, la iglesia estaba bajo mucha persecución, pero ¿sucedería así en los próximos años? No, claro que no, porque aquí es donde aparece en el siglo III la figura de Constantino, un emperador romano del siglo III, quien terminó ese periodo de persecución y legalizó la fe cristiana como la única religión oficial. Todo esto se cuenta a partir de una leyenda, bueno, así es considerado como una leyenda, una historia,
acerca de la conversión de Constantino, que dice que él tuvo una visión que en el cielo había una gran señal, una cruz, y por la noche tuvo un sueño que oyó una voz diciéndole que con este signo vencerás. Entonces, a partir de esa visión, él fue convertido al cristianismo. Pero esta leyenda es muy dudosa, Gio, porque ¿qué podemos ver en esta conversión, Gio? ¿Qué crees que falta ahí? En primera que nada, creo que no vemos nada relacionado a la escritura, solamente una visión, y no nos muestra algo de arrepentimiento ni fe relacionado de él hacia la persona de Cristo, y algo que mencione sobre el Evangelio. Exacto, no hay nada con relación al Evangelio. Tú y yo sabemos que la única manera en que podemos saber que somos salvos es por medio del Evangelio, con la evidencia de la fe y el arrepentimiento. Ok, entonces este hombre Constantino surgió, llegó a la historia del cristianismo. Sin embargo, ¿cómo impactó él? El impacto de él fue mucho porque él propició la primera etapa de la decadencia de la iglesia cristiana. ¿Cómo que decadencia? Bueno, lo que pasa es esto, que curiosamente la iglesia prosperaba en tiempos de persecución, pero cuando Constantino legalizó la iglesia como una religión oficial, la fe cristiana, entonces la iglesia comenzó a dormirse en sus laureles, comenzó a confiarse en esos tiempos de paz, entre comillas. Él promulgó leyes que permitía a la iglesia participar en el Estado, le devolvió los bienes a ella y la iglesia empezó a ganar influencia política, poder y riquezas. Y tú sabes, Gio, a dónde lleva toda esa clase de cosas. Cuando hay amor al mundo, ¿qué sucede? Idolatría. Exacto. Esto llevó paulatinamente a la iglesia en un adormecimiento espiritual. Y es a partir de ahí cuando empiezan todos los problemas. Qué gran tragedia para la iglesia. Pero nada más, estos fueron los únicos problemas. ¿Qué más surgió? ¿Qué más aconteció, Albert? ¿Qué nos puedes decir más al respecto? Bueno, en ese tiempo empezaron a desbancar la palabra de Dios para comenzar. Desbancaron la palabra de Dios porque empezaron a surgir doctrinas de hombres, doctrinas extrañas, prácticas ajenas al contexto de la palabra de Dios. Y no fue sino hasta el siglo V que se formaliza mucho más el papado, llamándose a sí mismo cabeza de la iglesia y vicario de Cristo. En esa época, un obispo de Roma, León I, usa Mateo 16-18 para defender su superioridad sobre el resto de los obispos. Ahí donde comienza la famosa frase de es cátedra, que quiere decir que la palabra del Papa es infalible. Más tarde, para atraer nuevos adeptos, disfrazaron a los ídolos paganos en formas bíblicas que hoy día se conocen como santos. Por ejemplo, Epifanio, que fue patriarca de Constantinopla en el siglo IV, vio que las mujeres árabes hacían ofrendas a la Virgen en el mismo santuario en que sus antepasados habían adorado a Ashtoreth, una diosa del Oriente Próximo. Dicho de otra manera, disfrazaron a Ashtoreth con la fachada de la Virgen María. Empezaron a canonizar santos como intercesores del cielo, dejando el hecho de que solamente el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Empezaron a promover el sacerdocio católico sin casamiento. Es decir, que los sacerdotes, los que estaban enfrente de un rebaño o de una iglesia local, no podían casarse. Pero la realidad de las cosas es que detrás de todo eso lo hacían con un fin de codicia por parte de la iglesia de Roma. ¿Por qué? Porque ellos no querían que los sacerdotes dejaran sus bienes a sus hijos o a sus familias. Y es por eso que la iglesia se las retenía para sí. Empezaron a cambiar el culto de adoración, especialmente la liturgia. Por ejemplo, la transustantación, que es la doctrina que enseña en que el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Además de ello, la misa es considerada como el sacrificio de Cristo por los vivos y por los muertos, contradiciendo lo que se enseña en Hebreos capítulo 7, versículo 27 y capítulo 10, versículo 12,
donde dice que Cristo hizo un sacrificio una vez y para siempre. Empezaron a usar los escritos de la tradición de los padres apostólicos, los comentarios y documentos como si fueran una fuente de autoridad a la par de la Biblia. Es decir, que usaban los comentarios de aquellos primeros padres de la iglesia como si fueran una fuente de autoridad y de interpretación de ella, sabiendo que ellos eran hombres falibles en su interpretación. Y empezaron a señalar que la salvación es por obras, que cada uno tenía que ganársela con buenas obras y que por medio de la iglesia solamente tenía el poder de salvar, cuando el que tiene el poder de salvar es Cristo Jesús. Así es como surge lo que tú y yo conocemos como la religión, entre comillas, oficial, la Iglesia Católica Romana. Y bueno, todo este material que te estoy mencionando lo puedes leer en libros serios de historia de la Iglesia, como el de Justo González, o Historia del Cristianismo de Carlos Arácil Oz. Es cierto eso que comentas, Albert, pero ¿a qué raíz? ¿Por qué? ¿Qué razones? ¿Por qué pasó todo esto en la historia del cristianismo? Bueno, más que nada porque la Iglesia de Roma cebó las escrituras, cebó el acceso a la palabra de Dios. Ellos dijeron que solo la Iglesia podía interpretar la Biblia, y a ello agrégale que le añadieron más libros al canon de las escrituras. Nos daremos cuenta que muchas de las prácticas de la Iglesia Católica vienen de esos mismos libros apócrifos o libros no inspirados por Dios. Y como hemos dicho, las misas eran celebradas en latín y las Biblias estaban inaccesibles al pueblo de Dios. Esta penosa situación duró desde el siglo V hasta el siglo XV, el cual se le conoce como el oscurantismo. El oscurantismo era una restricción integral al pensamiento intelectual, artístico, científico y religioso para toda Europa. Entonces, en este tiempo que estamos hablando, ¿la iglesia fue destruida? ¿Se extinguió totalmente o aún hubo un remanente? Gracias a Dios no, yo. Gracias a Dios no. Porque Dios sigue siendo fiel y Él siempre tiene un remanente. Tú y yo sabemos lo que es un remanente, un pueblo que siempre va a permanecer. Hubo hombres y congregaciones que no estaban de acuerdo con las doctrinas y prácticas que enseñaban la Iglesia Católica. A esto se les conoce como pre-reformadores o antes de la Reforma Protestante. Entre ellos destacan Pedro Baldo, quien dirigió un movimiento evangelístico en Francia llamado los valdenses, ahí por entre el siglo XI y XII después de Cristo. Tenemos a John Wycliffe, el siglo XIII, y a John Hus, siglo XIII y XIV después de Cristo. Pero la mayoría quedó sumida en la oscuridad de su entendimiento. La mayoría de las personas no tenían realmente mucho acceso a la palabra de Dios. Y estos hombres intentaban protestar contra la Iglesia Católica, haciéndoles un llamado al arrepentimiento y volver a las sendas antiguas que es en Cristo Jesús. Por cierto, Alberto, ahora que lo mencionas, he escuchado una anécdota muy interesante sobre John Hus, sobre una posible profecía sobre Martín Lutero. Ah, cierto. Sinceramente no sabría llamarlo profecía, pero es una historia bastante interesante y creo que esto está dentro de la soberanía de Dios. Resulta que a John Hus le llamaban el padre ganso. Sí, suena gracioso, ¿verdad? Pero así le decían el padre ganso, porque ese era el significado del apellido de Hus, ganso, perdón. Y se dice que cuando fue condenado a muerte por martirio, él dijo: puedes asar el ganso, pero en 100 años se levantará un cisne con un canto que no podrá silenciar. 102 años después, un monje de la orden de los agustinos clavaría 95 tesis a la puerta de Gutenberg. Ese era Lutero. Lutero era el cisne de Hus, y resulta que el escudo de armas de su familia era pintado con cisnes, y de ahí se le identificaba como el cisne de Hus. El cisne le siguió al ganso y Roma no le pudo silenciar. Y bueno, como te digo yo, esa es una historia apasionante.
Ahora que mencionas a Martín Lutero, Albert, uno que es recientemente nuevo a la Iglesia Reformada, ha escuchado mucho respecto de Martín Lutero, de tantas cosas que ha hecho, pero ¿qué importancia tiene él en verdad a esta reforma protestante? ¿Cómo impactó? ¿Qué soluciones dio? Aquí es donde entramos ya en el tema de la historia de la Reforma Protestante. La situación descrita de todo lo que estábamos diciendo acerca del contexto de la Iglesia Católica, cómo cerró el acceso a la palabra de Dios, al conocimiento de Dios, cómo la Iglesia se alejó del consejo de Dios y dejó de estar afirmado en su palabra, y de que empezaron a proliferar doctrinas extrañas de la salvación por obra, de pagar con ofrendas la salvación de las almas, supuestamente saliendo del purgatorio. En aquella época, en el siglo XVI, es lo que conocemos como la Reforma Protestante, siendo Martín Lutero un monje agustino como el precursor de ese movimiento. A inicios de 1517, cuando un monje dominico de nombre Johann Setzel había estado vendiendo indulgencias cerca de Wittenberg, en Alemania. ¿Para qué? Para recaudar dinero para construir la Basílica de San Pedro en Roma. Entonces, ¿qué son estas indulgencias? Bueno, en términos sencillos, eran favores especiales para sacar a las almas del purgatorio, que tú y yo sabemos, pues, no existe tal lugar, no existe tal lugar. Entonces, el purgatorio sabemos que dentro de la teología católica era supuestamente un lugar de castigo y purificación de los pecados de las almas. O sea que si, por ejemplo, tu tío ya falleció, técnicamente él iría al purgatorio antes de ir al infierno, si es que no cometió tantos pecados, y ahí estuviera, digamos, en stand-by en ese purgatorio para pagar por todos sus pecados, y ya cuando los hubiera pagado y hubiera recibido el castigo temporal, ahora sí, ya se puede ir al cielo. Pero si quieres que la cosa sea más rápido, Pagamos. pagamos por el alma de, Qué de conveniente, ese ¿no? tío. Qué Ajá. conveniente. Bastante. O sea, y de esa manera la iglesia de Roma se enriquecía. ¿Tú crees? Ese es el problema durante ese tiempo, y eso fue lo que le molestó a Lutero, que estuvieran vendiendo la salvación por esos medios. Este Johann Setzel era muy famoso por su frase muy conocida: tan pronto como suena la moneda que cae en el cofre, el alma salta de inmediato fuera del purgatorio. Así es. Esta venta como dijimos, esta venta de indulgencias enfureció a Martín Lutero, y Martín Lutero en esa época era profesor de estudios bíblicos en la Universidad de Wittenberg. Y para Lutero la venta de indulgencias era prácticamente una estafa y un engaño al pueblo, a los creyentes, respecto a la salvación de sus almas. Entonces, ¿cuáles eran las convicciones de Lutero respecto a esto, Albert? Bueno, Lutero creía que la salvación se podía obtener por medio de la fe en Jesucristo, y que el perdón de pecados era un asunto que solamente le compete a Dios, no a los hombres. Y por lo tanto, él decidió plantear un debate con otros miembros de la facultad sobre este asunto, y protestó contra la venta de indulgencias en un escrito que tú y yo conocemos como las 95 tesis, las 95 tesis de Lutero, un esbozo sobre la doctrina de la salvación por la fe. Y esto ocurrió el 31 de octubre de 1517. Bueno, yo creo que tú ya conoces un poco acerca de esa historia, de cómo Martín Lutero trabó las 95 tesis en las puertas de la iglesia de Gutenberg. Y yo no sé por qué, pero muchos tenemos una idea muy épica de que Lutero, todo enojado, va ahí corriendo hacia las puertas y las clava las 95 tesis de esa manera. La realidad histórica es que no fue así. Lutero, como bien decimos, quiso iniciar un debate. Haz de cuenta que la puerta de Gutenberg era como el muro de Facebook, en donde tú colocabas un tema para debatir con sus argumentos. Esa puerta, cualquier maestro o cualquier erudito podía ir y clavarlas y presentarlas para poder discutirlas ampliamente. Así que no era algo muy épico que se levantó así con el peso de la ira de Dios y todas esas cosas.
O sea, normalmente se ve muy épico esa escena, pero no fue así. Pero lo que no contaba Lutero es que al hacer esto, desafió a la autoridad del Papa, al afirmar que solo la Biblia es la única fuente de autoridad religiosa. Y lo curioso es que, por ejemplo, en la tesis 86 describe el sentir de Lutero acerca de la venta de indulgencias. Dice así la tesis 86. ¿Por qué no el Papa, cuya riqueza es hoy mayor que la de cualquier rico, no construye la Basílica de San Pedro con su propio dinero en vez de con el dinero de los pobres creyentes? ¿Qué te parece, yo? Muy acertada al final de cuentas. Pues muy conveniente la verdad, pero es lo que vemos hoy en día, donde gente se enriquece y ¿dónde está la ayuda al pobre? ¿Dónde está la ayuda al necesitado? Así es, incluso hoy en la iglesia desgraciadamente hace venta de perdón de Dios a través de profecías, pactos, declaraciones y demás. El problema de la época de Lutero no es muy diferente al día de hoy, la Eso es verdad. cierto. Mucha razón, Albert. Entonces, Albert, al ver esta protesta de Lutero, ¿cuál era su intención original? Él, ¿qué quería hacer respecto a esta reforma sobre la Iglesia católico romana? Bueno, la realidad es esa, que la reforma protestante, la intención de Lutero con esa protesta que hizo con las 95 tesis, era un llamado a reformar a la Iglesia católica. Es decir, que lo llamaba al arrepentimiento, a volver a las bases de la Escritura, a la base de la palabra de Dios y al Evangelio. Vaya, lo que en términos bíblicos sería volver a las sendas antiguas, volver a las sendas antiguas, la cual lamentablemente la Iglesia Católica se negó a responder su llamado de volver a las doctrinas y prácticas santas y sanas de la Biblia. No fue sino hasta enero de 1518 los amigos de Lutero tradujeron las 95 tesis del latín a alemán, ayudados por la imprenta. Dentro de 2 semanas, las copias de la tesis se habían extendido por toda Alemania y en el plazo de 2 meses a lo largo de toda Europa. Más adelante, el miércoles 17 de abril del año 1521, Martín Lutero fue traído a lo que se conoce como la Dieta de Worms, donde se le pidió que se retractara de sus escritos y de 41 de sus 95 tesis. Y la respuesta de Lutero a esa confrontación fue la siguiente: ya que su más serena majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo les daré una sin cuernos ni dientes, y es esta: yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios, porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos, a menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras, o por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas, y mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios, y no puedo ni quiero revocar ninguna, viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia. A Dios que me ayude. Amén. De este modo dio inicio el movimiento de la Reforma Protestante, la cual concluyó hasta la paz de Westfalia en 1648. Vaya, qué historia, Albert. Y también, qué valentía de Martín Lutero, cómo Dios le dio la gracia para poder ponerse de pie. Así es, de hecho, se me olvidó comentarlo. Un día antes de decir estas palabras, Lutero fue confrontado y él pidió permiso de pensarlo, o sea, de pensar bien su decisión antes de pronunciar o retractarse. Tú ves en algunas películas como la reciente de Martín Lutero, se ve que dice eso y después empieza como a martirizarse un poco, a atormentarse un poco, a tener una lucha consigo mismo. Sin embargo, bueno, es una adaptación, pero nos da una idea de que él es hombre, como todos nosotros, que él también es libre, como todos nosotros. Sin embargo, como Martín Lutero dependió de la gracia de Dios para pronunciarse contra una autoridad como es el Papa, y que tenía el poder de martirizarlo o de matarlo. Entonces, es asombroso cómo Martín Lutero
bajo el poder de esas convicciones de ser afirmados en la palabra de Dios, se negó a seguir creyendo en la mentira. Así es, qué importante para nosotros hoy en día este acto de Martín Lutero. Entonces, Albert, continuando, ahora que hemos visto unos minutos sobre la historia de la iglesia, podemos enfocarlo nuevamente a las 5 solas. ¿Por qué? ¿Por qué tan importantes estas solas, estas convicciones a nosotros? Bueno, es importante y con todo el contexto que llevamos, ya hemos visto que la iglesia iba bien hasta el siglo III con el tema de la persecución y iba prosperando, pero después empezó un estancamiento espiritual a partir de que dejó de lado la palabra de Dios durante 1000 años. Y es cuando Dios en su misericordia ha levantado un hombre como Martín Lutero para regresar a las sendas antiguas de la palabra de Dios. Y es en ese punto de la historia cuando Dios comienza, a raíz de lo que pasó con Martín Lutero, a levantar a otros hombres en contra de las enseñanzas y prácticas de la Iglesia Católica Romana, como Ulrico Zwinglio en Suiza, Juan Calvino en Francia y John Knox en Escocia. Cuando la reforma se propagó por toda Europa es cuando se empezaron a consolidar el lema de las 5 solas. Las 5 solas surgieron de hacerse una serie de preguntas. ¿Cómo es salvar a una persona? ¿La salvación de quién depende? ¿De Dios o del hombre? ¿Y dónde reside la autoridad religiosa? Al responder estas preguntas, Martín Lutero, Ulrico Zwinglio, Juan Calvino y John Knox establecieron precisamente lo que nosotros conocemos como las 5 solas. Muy a pesar de las distancias entre ellos, no fueron 100% afines, pero les unió en la fe para enfrentar lo difícil de ese momento de la historia. Ahora bien, la palabra latina, como ya hemos dicho, sola, significa solo o solamente. Las 5 solas son 5 puntos de doctrina que fueron el corazón de la reforma protestante, y estas expresaban creencias fundamentales que los reformadores entendían como pilares esenciales para la vida y para el evangelio. De hecho, si tú y yo lo meditamos un poco, las 5 solas se puede decir que son un fundamento implícito acerca del evangelio de Cristo. Y eso comenzó a comienzos del siglo XVI. Y pues bien, las 5 solas, como ya hemos dicho, una de ellas es la sola escritura, es decir, solamente la Biblia es la única revelación divina escrita y rige la vida del creyente. Es suficiente para su salvación y es suficiente para su santificación. Eso lo encontramos en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Así es. La segunda sola es la sola gratia. Es decir, que nuestra salvación descansa sola y exclusivamente sobre la obra de la gracia de Dios para nosotros. Eso lo hallamos en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así es. Después tenemos sola fide. Es decir, que la justificación es solamente por la fe. El mérito de Cristo es el único motivo de nuestra aceptación por Dios, por el cual nuestros pecados son perdonados por medio de la fe en Él. Lo hallamos en Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. En la cuarta sola es solus Christus. Solamente en Cristo es el único mediador a través de cuya obra tú y yo somos salvados. Lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios
y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y por último, Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria, ¿qué significa? Significa que solamente a Dios le pertenece la gloria en su salvación. Eso lo hallamos en Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Amén. Y fíjate yo, las 4 primeras solas existen para preservar la última, la gloria de Dios. Si podemos verlo de esta manera, la sola escritura sería la base. Y los 3 pilares serían sola gratia, sola fide y solus Christus. Y el techo sería soli Deo Gloria. Así es como se ven las 5 solas. ¿Por qué se menciona como 5 solas? Porque son contraparte de lo que enseña en la Iglesia Católica. Mientras que nosotros afirmamos la sola escritura, solamente la Biblia, la Iglesia Católica enseña es la Biblia más la tradición, la Biblia más el magisterio, la Biblia más la palabra del hombre, contradiciendo lo que ya enseña la palabra de Dios. Mientras nosotros decimos solamente la gracia depende de Dios en la salvación, ellos enseñan que la salvación depende del hombre. Mientras nosotros decimos que solamente la fe, ellos dicen que solamente las obras, las buenas obras, que las buenas obras son el mérito suficiente, según ellos, para ganarse la salvación. Y mientras que nosotros decimos solamente Cristo, ellos enseñan que solamente a través de la palabra del Papa es que podemos tener salvación. Y en cambio nosotros decimos que solamente a Dios la gloria, ellos dicen que la gloria es del hombre porque Él lo hizo todo, según. Entonces, todo eso es, las 5 solas son como respuestas a todas esas enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. Y como ya hemos dicho, fue un intento de querer reformar la Iglesia Católica, pero tú ya sabes el resto de la historia. La Iglesia Católica se negó a creer en estas convicciones y es a partir de ahí donde surge lo que se llama la Iglesia Protestante o la Iglesia Reformada. Y esto, Albert, ¿qué implica para que nosotros ahora nos llamemos Iglesia Reformada? ¿Quiénes son los que caen dentro de esta categoría? Qué bueno que lo mencionas, Gio, porque una de las cosas que escuchamos hoy en día y especialmente en redes sociales, y lo digo con todo respeto, hay denominaciones o iglesias que dicen que solamente nosotros somos reformados. Por ejemplo, hay círculos de presbiterianos ultraortodoxos que dicen que solamente ellos son los reformados y fuera de ellos no lo son, aclarando que no todos los presbiterianos lo mencionan, pero hay quienes así lo afirman. También tenemos algunos círculos dentro de los bautistas quienes dicen que solamente ellos son reformados porque tienen la doctrina correcta o la doctrina completa. Incluso hay aquellos que dicen que nadie puede ser reformado y si quieres ser reformado tendrías que ser un luterano porque la reforma comenzó con Martín Lutero. Pero si tú y yo analizamos bien el contexto de lo que hemos estado estudiando, el reformado es aquel que tiene las 5 convicciones de la Reforma Protestante, las 5 solas de la Reforma Protestante. El reformado es aquel que cree en la sola escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus y soli Deo Gloria. Muchas gracias, Albert, por esta aportación que nos has dado y esta clara explicación. Gracias a ti, Gio, por acompañarme en esta ocasión y gracias a Dios. Gracias a Dios, así es. Y tú, oyente, seguiremos con este tema de las 5 solas, profundizando un poco más. No te pierdas el próximo episodio y síguenos en Facebook, Afirmados en su Palabra. Estaremos compartiendo todos los miércoles a las 7 p.m.
Nos vemos pronto y que Dios los bendiga. Amén. Bendiciones.